La inteligencia artificial avanza a una velocidad que jamás imaginamos. Robots que escriben, pintan, crean música e incluso piensan. Desde asistentes virtuales hasta diagnósticos médicos. La IA está cambiando el mundo. Empresas enteras dependen de ella. Y esto genera una pregunta. ¿Estamos creando nuestro propio reemplazo? Las máquinas pueden imitar nuestras palabras, nuestras voces, nuestras caras. ¿Pero pueden llegar a sentir? ¿Pueden ser creativas? Algunos creen que la IA es el siguiente paso en la evolución. Otros, que es el principio del fin. ¿Estamos listos para depender tanto de la tecnología? ¿Serán aliados o competencia? La inteligencia artificial avanza, pero la esencia humana sigue siendo única. ¿Qué nos deparará el futuro? Si también te haces estas preguntas, acompáñanos en este nuevo episodio y descúbrelo. Welcome to Smoothcast. Muy buenas a todos, amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más, un episodio más a Smoothcast, a vuestra casa. Mi nombre es Daniel Perea y hoy estoy acompañado una vez más, un episodio más, por mi señor padre, don Pablo Perea. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí con nuestros amigos de nuevo, dispuesto a pasar un muy buen rato compartiendo impresiones contigo y también con ellos a través de los comentarios de este vídeo y de las redes sociales sobre otro tema interesante. Sí, claro, por supuesto. Noveno episodio, penúltimo episodio de la temporada. Sí. Penúltimo episodio. Y, cómo no, vamos a hablar de algo que hoy en día está muy estandarizado, muy generalizado, como son las inteligencias artificiales. ¿Tú has utilizado alguna recientemente? Seguro que sí. Ya me cuesta utilizar la inteligencia natural en el caso de tenerla, ¿no? Bueno, bromas al margen, sí, hoy en día el recurso de la inteligencia artificial está ampliamente, yo diría, conocido, no tanto utilizado, y poco a poco pues está cada vez ocupando más espacios en lo que es la vida de las personas. Hombre, yo creo que son herramientas muy útiles que nos facilitan mucho lo que es sobre todo tareas cotidianas y no tan cotidianas, porque hoy en día hay inteligencias artificiales para todo. Que si te organizan la agenda, te dan ideas para cualquier cosa, incluso hasta para hacer trabajos del propio colegio o de la propia universidad o el propio instituto. No es que te ayuden, te los hacen. Y hay pues de todo tipo, generadoras de imágenes, generadoras de vídeo, generadoras de música. O sea, es un mundo que es una pasada. A mí me parece súper interesante todo esto. Sí, la verdad es que son herramientas muy versátiles y de una utilidad, vamos a decir, positiva, también negativa, lógicamente, por desgracia, pero han llegado y están suponiendo un impacto muy importante en la vida, y yo creo que un impacto inicial en la vida de las personas. ¿Tú crees que han llegado para quedarse? Sí, creo que han llegado para quedarse porque son herramientas, como tú decías antes, muy útiles, y lo que todavía no está claro es cómo lo van a hacer, pero yo creo que es un avance importante que se puede aplicar a muchísimos campos, y sería, creo que, ilógico que no lo aprovecháramos. Hombre, hay gente que dice que en un futuro lejano o no muy lejano, depende a quién le preguntes, puede hasta sustituir el trabajo humano, la labor humana, porque hay muchas tareas muy automatizadas o que quizá no son tan automatizadas, pero que requieren un nivel de creatividad mínimo que puede ser sustituido. Bueno, de hecho ya se están utilizando. Yo estoy pensando, por ejemplo, en todo este conjunto de actividades
que tienen que ver con el mundo bursátil, ¿no? Hay inteligencias artificiales que se habla que tienen unas capacidades asombrosas y quien posee esas inteligencias, pues literalmente se está haciendo rico porque trabajan incansablemente, son muy programables en el aspecto de que se les puede indicar una instrucción y la cumplen sin apenas margen de error y los resultados les avalan. Por lo tanto, sí, es una nueva herramienta, un desarrollo de una herramienta previa, como es el análisis y el cálculo lógico matemático, que bueno, pues está incidiendo en muchos aspectos de la vida, en ese, en la medicina, en fin, en mucho, en el transporte, y bueno, pues están dando muy buenos resultados. Hombre, es que ya te digo, es algo muy práctico, barato de mantener, no de crear, porque obviamente crear una inteligencia artificial tiene que ser algo muy complejo. Y cuando hablo crear, no hablo solo de lo que es programarla, sino también hablo de entrenarla. Porque al principio es como un bebé, tiene que ir aprendiendo cosas y depende de qué cosas le enseñes y qué cosas no le enseñes, pues se va a desarrollar más en unos ámbitos que en otros. Mira, por ejemplo, la más famosa, yo creo la más famosa del mundo, ChatGPT, yo creo que todo el mundo la utiliza, pues al principio hacía cosas que han tenido que ir censurando. Por ejemplo, una de las cosas que hacía era que creaba códigos para tarjetas de Amazon, tarjetas de Steam, tarjetas de un montón de cosas, códigos que valían, o sea, que eran válidos. Pues eso lo tuvieron que parchear, porque sí que es cierto que hacía daño a otras empresas. O sea que lo que es la creación y el crecimiento de esa inteligencia antes de lanzarla al público, porque claro, una vez la lanzas al público, el propio público la va entrenando, pero necesitas haberle puesto unos límites antes. Sí, a ver, cuando hablamos de estas cuestiones, como siempre o casi siempre, Daniel, tú sabes que nosotros hacemos un esfuerzo, hacemos una serie de precisiones acerca de lo que son estos términos sobre los que nosotros comentamos, pues para que nuestros amigos también tengan un poquito claro a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de una capacidad de solución de, vamos a decir, problemas o situaciones de demanda, ¿no? Entonces, los seres vivos tienen inteligencia en mayor o menor medida. Esa inteligencia se las proporciona, bueno, pues su capacidad de discernimiento de la realidad, su creatividad para intentar fórmulas alternativas para afrontar una situación, su capacidad de planificación, de ejecución, de evaluación de resultados, todo ese conjunto de capacidades de análisis y tal, es a lo que nosotros podríamos llamar inteligencia. En el ámbito de la psicología, pues la inteligencia tiene multitud de definiciones, casi tantas como autores. Hay un montón de rasgos de inteligencia que se consideran en el mundo psicológico. Tal vez el más conocido sea el de la inteligencia emocional, cómo aprender a gestionar el control o la expresión de las emociones. Pero hay otros muchos, la inteligencia visoespacial, la inteligencia motriz, en fin, hay muchísimos, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia nos estamos refiriendo a eso, a la capacidad de resolver situaciones que nos plantea el ambiente. En cuanto a la inteligencia artificial, en este caso, pues nos estamos refiriendo a una capacidad creada por el ser humano, creada valiéndose de dispositivos, pues en este caso ordenadores, procesadores, que tienen unas capacidades de cálculo enormes. Por supuesto que exceden en mucha proporción la capacidad de cálculo de un ser humano. Y todo eso, pues esa definición más o menos de inteligencia y esas capacidades se aunan para crear una herramienta, en este caso una herramienta de manejo, de trato de la información
a lo que se ha venido en denominar inteligencia artificial, que es un conjunto de algoritmos. ¿Un algoritmo qué es? Un algoritmo, por definirlo de una forma coloquial, es una manera de abordar una cuestión, de resolver algo. O sea, como si dijésemos una fórmula matemática, ¿no? Entonces, tú puedes utilizar una fórmula para calcular la trayectoria de un objeto, para ordenar y clasificar elementos en un conjunto, para hacer transformaciones a nivel matemático, para guardar, recuperar, combinar información. Puedes utilizarlo para muchas cosas. Entonces, ese conjunto de algoritmos artificiales utilizando estas máquinas creadas muy recientemente además, pues proporciona una capacidad de resolución de problemas altísimo, y a eso es a lo que hoy en día le hemos llamado inteligencia artificial. Sí, y que, como hemos dicho antes también, facilita un montón de, pues eso, de labores cotidianas y no tan cotidianas, porque sí que es cierto que es muy cómodo, por ejemplo, decirle a ChatGPT o a la que sea, oye, tengo que hacer estas cosas, organízame la agenda de hoy. Por ejemplo, es como son asistentes. Hay gente que no paga por tener un asistente persona, sino porque prefiere pagar lo que cuesta GPT-4 para tener... Es que tienes todo Internet prácticamente a tu disposición, a una búsqueda, y mucho más cómodo que Google, porque en Google o en cualquier buscador haces la búsqueda de lo que sea y te salen un montón de páginas, y luego adentro de estas páginas tienes que estar tú leyendo y demás. Pero es que tanto ChatGPT como, por ejemplo, hay otra que se llama Perplexity, no sé si la conoces. Sí, la conozco. Pues Que es la que uso yo alguna vez, sí. es que es muy cómodo porque pues eso, lee las páginas por ti y te hace un mini informe. Yo hasta hace poco estaba buscando pues eso, pues recomendaciones para ordenadores y demás, para mejorar, porque me gustaría mejorar el mío, y en lugar de irme a Google, oye, que no sé qué, y leer 50.000 páginas, le pones a Perplexity. Oye, Perplexity, recomiéndame 5 tarjetas gráficas por este precio para estas funciones, que pueda jugar a esto bien, que pueda editar cómodo, no sé qué, no sé cuántas, y te hace una lista con precios y enlaces. Yo creo que eso es algo que es un paso adelante en lo que es la evolución tecnológica del ser humano, pero que hay que tener cuidado con ello. Porque como se vaya de madre, a ver, no creo que se vaya de madre como en películas como Terminator, por ejemplo, ¿sabes? O... Bueno, mira, según la información de la que yo dispongo, no hace tanto tuvieron que interrumpir de urgencia un canal de comunicación que estaban empleando dos inteligencias artificiales, intercambiando información entre ellas sobre los propios seres humanos. Y lo que se estaban diciendo, por emplear este término, pues no era demasiado tranquilizador. Que no, pero sí, creo que eran unos rusos. Creo que eran unos rusos que Perdón. crearon una inteligencia artificial. Lo que pasa es que creo que la pudieron detener a tiempo. Pero el objetivo de esa inteligencia artificial era destruir la humanidad. Y creo que la pararon a tiempo, pero la crearon, y la inteligencia estuvo haciendo planes y demás, pues a nivel económico, a nivel social, a nivel guerras, a nivel todo. Luego, por otra parte, hay gente que está haciendo mucho dinero con estas inteligencias. Tú has comentado antes, pues sobre todo el tema de las inversiones, los brokers y demás, que hay muchos bots sobre todo de trading, que lo que hacen es detectan un pico, o sea, detectan un valle, compran cuando el precio está súper barato, y cuando ya ven el pico venden, y tú no tienes que estar haciendo nada. Pero es que hay gente que va más allá. Muchas personas, incluso hasta creadoras de contenido a nivel YouTube y demás, utilizan inteligencias artificiales para crear vídeos de 10 minutos sobre vete tú a saber qué, tips para ser más inteligente o para ser más guapo. Te ponen vídeos creados también con propias inteligencias artificiales que tienen cientos de miles de visitas, por no decir millones, y a lo mejor te facturan 5, 6, 7.000 euros al mes. Yo conozco el caso, además, que me parece muy, muy curioso.
unos chavales, creo que eran americanos, no estoy seguro, pero creo que eran americanos, que tú conoces la página, la de los OnlyFans, ¿no? Conoces la página. Sabes que esa página, el 99% del contenido para ahí es contenido para adultos. Pues estos chavales crearon con una inteligencia artificial una modelo de OnlyFans falsa, pero estaban facturando 10-15 mil dólares al mes con una modelo hecha con inteligencia artificial. O sea, bueno, a ver, también te digo, en esa página entra también la gente que paga por tener acceso a esos contenidos. Pero bueno, quitando eso aparte, o sea, hay gente que lo está utilizando para hacer unas cantidades de dinero ingentes, pero que al fin y al cabo lo dice su propio nombre, es contenido artificial. ¿Tú crees que en lo que es la calidad humana, pues eso, en el caso de los creadores de contenido, por ejemplo, el contenido humano que tú piensas la idea, la escribes, lo guionizas, etcétera, que no dejas que te lo haga ninguna inteligencia artificial, ¿tú crees que esa calidad humana se pierde en pro de esa calidad artificial? Bueno, cuando sabes que lo ha hecho una máquina, sí. Si no lo sabes, a veces es indetectable. Es curioso, nosotros como seres humanos, pues somos capaces de una serie de cosas, ¿no? A nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel creativo, pero todo eso se basa ¿en qué? Todo eso se basa en la detección, el procesamiento y la devolución de información. Eso ya lo puede hacer una máquina. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy en día es complicado ganarle a un gran maestro de ajedrez una partida, pero para una máquina no. De hecho, muchos de ellos no quieren competir contra ellas. ¿Por qué? Porque la capacidad de procesamiento que tiene un gran maestro no la tiene una máquina, claro. Es muy superior. Pero tal vez el gran maestro pueda encontrar variantes que no son lógicas. La cuestión es que la inteligencia artificial ya también. Claro. Y claro, llega un momento en el que lo que haga una persona o lo que haga una máquina, pues no va a saber distinguirse en condiciones normales. Probablemente la máquina entregue mucha mayor calidad, mucha mayor rapidez, porque es difícil que falle, no como el ser humano. Pero bueno, nosotros tenemos unas características que de momento las máquinas no tienen, y digo de momento, pues yo soy un seguidor de Blade Runner. Y bueno, invito a todos nuestros amigos a que vean las películas y que lean la novela también. De momento nosotros podemos hacer cosas que son espontáneas, mientras que en la máquina son programadas. Entonces, esa espontaneidad tiene un valor. Puede que no tenga todavía un precio, pero tiene un valor. Podemos espontáneamente amar a otra persona. Una máquina no puede. Puede expresarlo, pero no lo siente. ¿Por qué? Pues porque no es humana. Es una creación humana, pero no es humana. Por lo tanto, lo que una máquina hace lo puede hacer mucho más eficientemente en términos de tiempo, de inversión, pero carece de ese componente humano. Y esto está empezando. Llegará el momento en el que a lo mejor sí estén en disposición de tener su propia espontaneidad y creatividad, pero no olvidemos que será programada también. Eso te iba a preguntar yo. ¿Tú crees que estas inteligencias artificiales pueden, en un futuro, porque ahora lo veo difícil, pero en un futuro puedan desarrollar emociones, sentimientos, etcétera? O sea, que a lo mejor una inteligencia artificial se puede enamorar de una persona. Pues seguro que hay un colgado que es capaz de enamorarse de alguna inteligencia artificial. Mira los tíos que pagaban esa cuenta de OnlyFans, pero... Tenemos ejemplos que yo creo que no sería conveniente mencionar, pero existen, de personas que, pues están afectadas de una serie de condiciones y les hacen tener, digamos, ciertas preferencias, vamos a decirle, poco convencionales. Que una máquina se pueda enamorar, ¿a qué le llamamos amor? Si le llamamos amor a lo que puede sentir un ser vivo hacia otro, pues está claro que no, porque no son construcciones vivas, son máquinas. Que puedan expresarlo y que puedan hacerlo de una manera muy lírica y una manera muy tierna,
seguro, porque manejarán mucho mejor vocabulario que nosotros, pero lo que es el sentimiento no lo experimentan. Ten en cuenta que en el corazón de este tipo de máquinas, de este tipo de procesadores, solo hay unos y ceros. Es un lenguaje binario. Se puede programar de una manera muy compleja, muy elaborada, muy refinada, pero es una programación externa. Incluso, fíjate, aunque se les diese la instrucción de reprogramarse automáticamente, la instrucción se les da desde el ser humano, aunque luego lo elaboren ellas, estas máquinas, digamos, de forma autónoma, ¿no? ¿Perderíamos calidad humana? Sin duda. ¿Por qué? Pues porque bueno, no son seres humanos. ¿Que haya alguien que se enamore de estas máquinas o estas máquinas de personas? Bueno, yo conozco gente que podríamos decir que está enamorada de algunos artefactos, ¿no? Que les tiene mucho cariño, su coche, pero todavía no he encontrado ningún vehículo enamorado de su dueño, ¿no? Bueno, Todavía, entonces, quizá es el todavía, sí. Quizá en un futuro no Es se que sabe. no lo podemos descartar. Caminamos, yo creo que a una velocidad acelerada, no estable, sino que se va acelerando hacia un fenómeno que a mí me resulta bastante, no sé cómo calificarlo, desconcertante, ¿no? Que es el fenómeno del transhumanismo, es trascender la condición humana apoyándonos en, bueno, pues una serie de tecnologías. Hay teóricos que, bueno, sobre todo por razones económicas, creen que el transhumanismo es el futuro de las personas. Vamos a llamarlo personas todavía. ¿Por qué? Pues porque en el transhumanismo las personas son programadas y tienen una felicidad aparente, no se rebelan, no protestan, no sufren, porque no son capaces de imaginar un mundo alternativo como el mundo que podemos crear cada uno de nosotros con nuestra mente. No me resulta muy tranquilizador. Tal vez tenga yo que investigar un poquito más sobre ese tema, porque quienes lo proponen ahora, pues tampoco me parecen personas De fiar. muy confiables, ¿no? Pero está ahí, y la inteligencia artificial, pues es un avance tecnológico que les permite a ellos establecer estos planes. Hace poco hablábamos, ¿te acuerdas que, por cierto, te sorprendiste bastante cuando yo lo mencioné, de las emociones artificiales, ¿no? O sea, pensar artificialmente, al fin de cuentas, es aplicar criterios lógicos y tal, pero emocionarse artificialmente, bueno, pues sí, se pueden generar emociones artificiales, porque las emociones tienen unas características diferentes en las personas, ¿no? Y se pueden implantar emociones igual que se pueden implantar recuerdos y demás. Pero todo eso todavía está en ciernes y de momento las máquinas están un poquito al margen. ¿Llegará? Yo creo que sí. Sí, yo creo que, a ver, vamos camino y en parte lo que estamos haciendo hoy en día, al fin y al cabo somos conejillos de indias, porque lo que va a haber de aquí a 50 años va a ser algo totalmente distinto, yo creo, porque al nivel que vamos, como tú has dicho, vamos acelerando a nivel tecnológico. Sí. Pues si tú miras, no te digo 100 años, te digo 20 años atrás. ¿Qué diferencia a nivel tecnológico tiene una persona nacida en 2004, bueno, cuando escuchen esto, 2005, a una persona ahora? Lo Pues, primero, el teléfono móvil. Imagínate un boomer como yo, Claro. ¿no? Que soy de finales, bueno, mediados del siglo XX. A ver, también aquí hay un límite y el límite ahora mismo está en el procesamiento electrónico, ¿no? Hay un límite a partir del cual ya no se puede procesar más rápido. Pero es que ha entrado el procesamiento cuántico. Y en el procesamiento cuántico las cosas ya no crecen proporcionalmente, sino exponencialmente. Y eso pues es como una carrera donde, pum, tú oyes la señal de salida, pero no sabes ni la distancia ni la velocidad. Solo sabes que los corredores van súper disparados. Hay ahora mismo capacidades de cálculo que son sencillamente asombrosas. Y mira, muchas veces no lo sabemos, pero hay ejercicios muy, digamos, muy de andar por casa, pero que sirven para medir esta capacidad de cálculo de estas inteligencias. Uno de esos ejercicios es calcular el número de decimales del número pi sin llegar a un periodo,
sin llegar a un periodo. Hay una competición abierta ahora mismo entre pues diversos ordenadores que están radicados en China, otros que están radicados en los Estados Unidos, algún europeo o japonés también, pero son ya varios millones de decimales los que se están calculando del número pi sin llegar a un periodo, ¿no? Estamos hablando de 50, 60 millones de decimales. Imagínate qué capacidad de cálculo tienen estos ordenadores, ¿no? Donde a eso le sumas unos algoritmos muy elaborados de inteligencia artificial, pues lo que pueden conseguir es absolutamente increíble. O sea, está muy por delante de lo que nosotros somos capaces de imaginar. Sí, ya lo de ahora es apasionante. Mira, hablando de ordenadores, hay empresas que hacen componentes para ordenadores que es que hoy en día utilizan software y están potenciados por inteligencia artificial. Sí. Hablo, por ejemplo, de NVIDIA, las tarjetas gráficas de NVIDIA, que eso a mí me encanta el tema de ordenadores y me gusta mucho. Las tarjetas físicas de NVIDIA, las tarjetas gráficas, perdón, a partir de esta última... Sí, vamos a hablar de la última generación, la generación 40, aunque dentro de nada saldrá la generación 50, que será mucho más cara y te dará un 20% más, como mucho. Pero bueno, la generación 4000... Las tarjetas 4000 de la serie 4000, 4050, 60, 70, 80, 90 y variantes. Pues tienen, yo hablo a nivel gaming, que es más o menos lo que conozco. Tienen solo por ser de NVIDIA, tienen como una potenciación. Es decir, imagínate que tú quieres jugar a un juego en una tele en 4K. El último juego, el God of War, por ejemplo, el último God of War, o yo que sé, el Wukong mismo que ha salido, que necesitas un dinosaurio para moverlo. Pues con esas tarjetas gráficas activas la función del DLSS, que ¿qué hace eso? Hace que es una tecnología de rescalado, es decir, la propia tarjeta lo reproduce a lo mejor 1080 y luego, gracias a la inteligencia artificial, te lo pone en 4K. Luego también hay otras tecnologías como que son las generadoras de frame para tener más fotogramas por segundo. ¿Qué es eso? Pues por inteligencia artificial, si a lo mejor tu ordenador solo te lo puede mover, imagínate, a 50 fotogramas por segundo, pues gracias a eso, a la inteligencia artificial, esto creo que también lo está implementando AMD en sus tarjetas, hace que entre esa sucesión de fotogramas, entre esos 50, pues entre uno y otro, pues por inteligencia artificial a lo mejor te puede meter otros 2 o 3 más, que al fin y al cabo a la vista no lo notas, por 50 fotogramas por segundo no lo notas. Pero si estás jugando a lo mejor a algo que lo tienes a 50 fotogramas por segundo y de repente con esa función de inteligencia artificial lo consigues tener a 80 o a 90, pues eso sí que se nota a nivel visual. Y es algo que se hace, pues fíjate, si tienes que pasar de 50 a 90 en un segundo, fotogramas, estamos hablando de fotogramas, en un segundo, pues no me quiero imaginar yo lo que hacen esos ordenadores cuánticos, que eso tiene que ser potencia por un tubo. Para jugar no, obviamente, o sea, para cosas muchísimo más grandes, pero el juego, me parece una borriquería. El juego en cuestiones informáticas yo creo que es un motor de liderazgo para la informática, porque para poder jugar los juegos que ahora mismo se están programando, pues la informática se moviliza y la herramienta, yo creo que ahora mismo que los puede potenciar es la inteligencia artificial. Pero pensemos en otras aplicaciones que también las tiene y que son muy interesantes, que no son solamente el juego, pero que también están relacionadas. Por ejemplo, a nivel de tratamientos médicos, o sea, las analíticas que se hace ahora mismo, nos hacemos cualquier persona, pues con inteligencia artificial, contando con el apoyo de bancos de datos muy extensos, pues pueden ofrecer diagnósticos precoces, pueden ofrecer soluciones a nivel farmacéutico personalizadas, adaptables en el tiempo al estado de la persona que esté enferma, mucho más eficaces. Pensemos, por ejemplo, en la adaptación del tráfico. O sea, gestionar el tráfico, ya no te voy a decir en una ciudad, en un país, pues requiere un manejo de un volumen de información muy amplio.
detectar los mejores corredores aéreos que sean más eficientes en términos de consumo de combustible, más seguros en términos de prevención ante inclemencias del tiempo, más rápidos a la hora de ofrecer a los viajeros la posibilidad de llegar a su destino a tiempo, pues la aplicación de la inteligencia artificial sustituye un montón de intervención humana que puede cometer un error, que no tiene esa capacidad de manejo de tal volumen de información, y ahí tienes una aplicación también importante. Por ejemplo, la producción de alimentos, la producción industrial, simplemente los flujos de personas en centros urbanos, que saber regularlos también, pues es importante. El mundo militar, mira, en el mundo militar hay unos refinamientos tecnológicos que ahora mismo, pues para los soldados de hace 100 años, bueno, pues son impensables, ¿no? Hace 100 años iban a la guerra, disparaban una bala de cañón o de fusil o de pistola. La bala tenía una trayectoria y, bueno, salía de aquí y caía allí, ¿no? Y si tenías buen ojo, pues acertabas. Hoy en día ya existen un conjunto de armas que ya no son balísticas, ya no tienen una trayectoria de bala balística por la gravedad, sino que ni siquiera son misiles convencionales, buscadores por fuentes de calor o de radio o de radar, sino que la inteligencia artificial les permite detectar las contramedidas del adversario, variar la trayectoria, graduar el consumo de combustible para optimizar las opciones de alcance del blanco. Qué pasada. Es detección de amenazas, pues claro, tú ves un vehículo que se mueve y no sabes cuál es, pero la inteligencia artificial te ayuda a detectarlo. Y claro, lo que pasa en el mundo militar luego tiene su traducción en el mundo civil. En el mundo de las comunicaciones lo mismo. Lo que tú decías antes de las personas que crean contenido, pues igual, detección, por ejemplo, de informaciones en tiempo real, tratamiento de datos en tiempo real. La inteligencia artificial permite unas aplicaciones enormes. Y lo que tú comentabas antes acerca de los excesos, pues es un tema bastante controvertido también, y incluso a nivel de la Unión Europea, pues se ha hecho un intento que se ha quedado ahí en un conato de regulación, ¿no? De cómo se regula esto, quién programa, bajo qué criterio, con qué alcance, qué responsabilidad se le puede exigir a la persona que ha programado una inteligencia que luego ha llevado a cabo determinado comportamiento a la hora de activar algo. Imagina, por ejemplo, la red energética de un continente, que bueno, pues en un momento se caiga o no, pues porque esté interviniendo una inteligencia artificial que está programada por alguien que, bueno, tendrá que asumir la responsabilidad de lo bueno y de lo malo que haga. Entonces, lo han intentado, ha habido muchas presiones para que eso no se hiciera como se estaba planteando, porque tenía otro tipo de condicionantes. Un tema complejo. Sí, a ver, para el tema del hacking, como has dicho tú, tiene que ser súper útil, pero claro, no solo para el que ataca, sino también para el que se defiende. Lógicamente. Porque si tú eres capaz de atacar con una inteligencia artificial a nivel hacking o, como has dicho tú, a nivel militar o lo que sea, también tienes que ser... también tienes que prever que alguien pueda tener acceso a, si no la misma, a una inteligencia artificial parecida para que te ataque a ti. Y tienes que estar prevenido, o sea, tienes que tenerlo previsto. Sí, pero todo eso además excede tus capacidades como persona, es decir, que lo están haciendo máquinas contra máquinas. Mira, tú al principio comentabas que se utilizaba inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer trabajos en el colegio, en el instituto, en la universidad. Los profesores también la tienen. No, claro, que ahora pasan filtros, eso sí. Claro, entonces tú llegas y dices, bueno, es que aquí me han entregado un trabajo brillante. Pues yo a esta persona lo tengo que calificar con matrícula de honor. Pero un momento, voy a pasarlo yo por mi propia inteligencia artificial, que está programada de tal forma que puede detectar plagios, que puede detectar copias, etcétera. Y los detectan. De hecho, hay una inquietud creciente en el mundo académico sobre estos asuntos, y yo no descarto volver a los tiempos de los ejercicios manuscritos presenciales.
Sí, porque en el mundo educativo lo que es evolucionar a mejor no van a evolucionar. Tienen que volver a lo de antes. Pero bueno, eso da para otro podcast aparte. ¿Tú crees que esta propia inteligencia artificial puede causar un montón de, pues eso, de despidos, de sustituciones? Porque claro, ten en cuenta que puede realizar trabajos que antes hacían, una inteligencia artificial puede realizar trabajos que antes hacían grupos de personas, y esos grupos de personas solo te trabajaban 8 horas al día y tenías que pagarlos y no sale barato. En cambio, una inteligencia artificial te sale mucho más barata y te trabaja 24 horas. En lo que es inteligencia, realmente va a ser difícil que el ser humano pueda alcanzar, yo ya no digo los límites de esa inteligencia artificial, sino siquiera competir. O sea, no vamos a poder. No vamos a poder. En el mundo empresarial, laboral, puede tener un impacto, ya lo está teniendo. Ya lo está teniendo, por ejemplo, a nivel de control de calidad, a nivel de aprovisionamiento de recursos, a nivel de optimización financiera A en nivel las de empresas. logística también. Claro, ten en cuenta que ahora mismo un departamento financiero pues tiene un factor humano muy importante, pero el día que entre ahí una inteligencia artificial, simplemente, como todo está informatizado, pues albarán, factura, abono, etcétera, todo eso, la intervención humana va a ser, yo diría, una ligera labor de supervisión que muchas veces será para poner un tip de ok, ¿no? En cuanto a la incidencia en los empleos, pues bueno, las propias máquinas pues llevan teniendo incidencia sobre el empleo desde hace muchísimo tiempo. Piensa, por ejemplo, en la mecanización de la agricultura, pues sí, ha tenido efectos sobre las personas que trabajaban en ello. Cada vez más se está mecanizando la construcción, o sea, hay ahora mismo edificios donde el personal humano pues es probablemente inferior al 30% del que era no hace tanto. Yo hablaría, fíjate, más que de una sustitución, de la necesidad de una reconversión. Es decir, el ser humano se va a ver liberado de determinadas tareas repetitivas o tareas que exijan un gran despliegue intelectual y va a poder abordar otras. Pero todavía eso está, digamos, un poquito tierno. Se necesita pensar adecuadamente acerca de ello porque impacto seguro va a tener. ¿Tú crees en eso que dice Elon Musk de lo del salario mínimo solo por existir, porque en un futuro no va a haber tanto trabajo y la gente no va a tener apenas dinero porque va a estar todo sustituido por inteligencias artificiales? Y él propone un salario mínimo solo por existir para cada persona. ¿Tú crees que eso es sostenible? Porque yo por lo menos creo que no. O sea, al fin y al cabo, en el mundo, sobre todo empresarial y de empleo, trabajo y tal, muchas veces es reinventarte o morir. O sea, y por mucho que tú no quieras reinventarte porque estás muy cómodo en tu trabajo, si pierdes ese trabajo, pues de las lágrimas y de los lamentos no se come y te tienes que reinventar, estudiar algo, formarte de otra cosa, intentarlo en otro lado. Pero yo creo que eso que propone Elon, lo del sueldo este, que a lo mejor será una cantidad simbólica, pero Bueno, me mira, chirría. cuando hablamos de estas cuestiones, Daniel, yo creo que no nos podemos quedar solamente con un titular, ¿no? Con una frase. Bueno, pues va a haber un salario para las personas simplemente por existir, que de hecho ya está implantado. Aquí O en sea, aquí España, tenemos el ingreso mínimo vital, que está circunscrito pues a personas con un perfil muy, muy concreto, ¿no? ¿Puede haber una transformación social? Yo creo que es indudable que sí. ¿De qué tipo va a ser? Pues todavía está por determinar. Pero cuando hablamos de una transformación no nos podemos quedar, como digo, solamente en que todo el mundo va a cobrar un salario simplemente por existir. Entre otras cosas, porque no es cierto. No es cierto. y Es decir, aparte, que es contraproducente, porque ese propio salario, si lo cobra todo el mundo, no va a tener valor. es que yo creo que esto tiene que tener mucho más alcance. En primer lugar, tiene que salir de algún sitio. O sea, ¿de dónde sale el salario?
¿Quién te lo va a pagar? Pues me lo va a pagar el Estado. Bueno, el Estado tendrá que sacarlo de algún sitio, ¿no? Claro. ¿De dónde lo va a sacar? Pues de los impuestos o fabricará el dinero. Bueno, pues eso yo creo que son planteamientos muy simplistas. Va a haber una transformación seguro. Esa transformación va a ser mucho más profunda, con un mayor alcance que simplemente lo que es el tener o no un salario. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la sociedad se va a encaminar a una sociedad en la cual tal vez ni siquiera sea necesario el salario. ¿Vale? Pues tú necesitas un salario, ¿para qué? Pues para sostener tus gastos y tal. Pero igual alcanzamos un estado social en el que ese salario deja de ser necesario porque tú tienes otra forma de satisfacer tus necesidades, que está todavía por determinar. Yo en esta cuestión remito a nuestros amigos y a ti a que lean y conozcan la obra de Jacques Fresco, el proyecto Venus. Él habla, es un futurista. O sea, cuando hablamos de futurismo, el manifiesto futurista de 1927, pero cuando hablamos de futurismo, ¿qué es el futuro? Pues nadie lo sabe, pero tenemos que tener una cierta idea, uno, de a dónde nos encaminamos y dos, de si eso coincide con lo que realmente nos conviene como humanidad, como sociedad. Porque a veces coincide y a veces habrá aspectos en los que no. Y él es un futurista, es un visionario, es una persona pues que tiene una visión de cómo considera que podría ser el mundo pues a 50, 100, 200 años vista. No mucho más, porque ya hemos dicho que el impacto de estas tecnologías, vete a saber en 50 años lo que nos permite, pero por lo menos tener una cierta idea, ¿no? Y él habla de que no sea necesario competir por los recursos porque se generen de una manera automatizada, incluyendo también la inteligencia artificial. Entonces, tendrías el transporte a tu disposición sin necesidad de pagarlo. Tendrías alimentos sin necesidad de pagarlo. Tendrías alojamiento y tal, todo sin necesidad de pagarlo. Por lo tanto, si no necesitas pagarlo, no necesitas tener ingresos. Pero eso, como tú muy bien apuntas, poco a poco produciría en el ser humano una acomodación, nos iríamos abandonando poco a poco, iríamos perdiendo capacidades porque lo que no entrenas lo pierdes. Y él lo que propone es que todo ese conjunto de necesidades estarían cubiertas sin necesidad de tener esos ingresos, pero el ser humano tendría que tener otro tipo de desafíos para poder mantener, digamos, su capacidad mental en condiciones. Por ejemplo, reprogramando o construyendo nuevas inteligencias artificiales. Estas que tenemos hoy en día nos parecen fascinantes. Sí, pero se van a quedar, que va a haber, pues se van a quedar obsoletas. A eso sí que es cierto que lo veo así, que en un futuro lo que vamos a tener en 50 años, tampoco te digo que vaya a haber coches voladores, no lo descarto, pero tampoco creo que vaya a haber coches voladores, pero a nivel inteligencia artificial, a nivel tecnología, etcétera, lo que tenemos ahora es un chiste. Sí, cuando escucho esto de los coches voladores, que además es un tema muy recurrente, ¿no? Cuando tú ves una película de ciencia ficción, en futuro, coches a voladores. ¿Pero quién los conduce? O sea, tú para conducir un coche volador por una calle tienes que tener ciertas destrezas. Ya es difícil organizar el tráfico sobre la superficie. Imagínate en el aire a distintos niveles, pues que te puedas chocar con un edificio, etcétera. Ahí es donde la inteligencia artificial, junto con esto que hace el amigo Elon de los coches autónomos, tendría una aplicación bárbara, ¿no? Dirías, quiero ir a, pongamos un destino más o menos recurrente, apetecible. Quiero ir al bar de Manolo a tomarme allí unas consumiciones. Vamos a dejarlo ahí. Pues tú llegarías y ni siquiera tendrías que conducir. Te subirías y le dirías, llévame al bar de Manolo. Y la inteligencia artificial te diría, ¿cómo quieres que vayamos? Y tú puedes elegir conducción tranquila, conducción sport, etcétera, etcétera. Y no tendrías que preocuparte de nada más. Sí, pero en el caso en el que haya algún fallo, imagínate, hay un accidente. Los coches los controla la inteligencia artificial, hay un accidente. ¿Quién es el responsable? Ahí es donde entran en juego las regulaciones de las que hablábamos antes. O sea, ¿quién mantiene eso funcionando correctamente? ¿Y qué responsabilidades asume en el caso de que eso no suceda? Claro, y esa persona que lo mantiene y asume esas responsabilidades,
que son muy grandes, pues claro, en el caso de los vehículos autónomos y demás, estás poniendo en juego la vida de muchas personas Ujú. a un fallo que puede haber. Porque al fin y al cabo la supervisión humana, por mucha inteligencia que haya, al fin y al cabo la supervisión es humana y todo el mundo puede fallar. ¿Lo va a hacer gratis? ¿No va a costar Evidentemente, dinero? no. Lo que pasa O, es bueno, que o recursos o lo que sea. no lo va a cobrar en dinero, lo va a cobrar en poder. Sí, pero ese poder, al fin con el poder no comes. Es que probablemente no te haga falta dinero para comer, Daniel. O sea, es una Bueno. transformación a unos niveles que nosotros solo podemos sospechar o esbozar, ¿no? No podemos determinar. Pero hablábamos del transporte, pero porque lo estamos poniendo de ejemplo. Pero imagina, por ejemplo, a nivel de salud, que la inteligencia artificial dé un diagnóstico que se revele erróneo. ¿Quién paga eso? Pues lógicamente tiene que tener unos responsables, Claro. que son los que se benefician de las aportaciones en términos de poder que la sociedad les otorgue, pues a cambio de poder disfrutar de esos servicios. O sea, seguiríamos teniendo lo mismo que tenemos hoy en día, a nivel escala de poder, digo. Lo que pasa es que en lugar de con políticos, con empresarios. ¿Y qué diferencia hay hoy? Ya, bueno. A ver, hoy en día los políticos son la cara de Claro, todo lo que tienen detrás, pero por lo menos son la exactamente. cara y es un chivo expiatorio. El político es, digamos, un representante ciudadano, ¿no? Pero porque hay políticos que a sí mismos se consideran así, pero realmente no están representando los intereses de la ciudadanía normalmente, ¿no? Representan los intereses de los grupos de poder que les colocan ahí, pues para que defiendan sus propios intereses, aunque el mensaje sea distinto. Y esto sí que lo vemos en todos los países, es algo recurrente. Sí que es cierto que hay políticos, bueno, que se diferencian un poco, que buscan el bienestar de sus comunidades y tal, pero nosotros lo que podemos observar en nuestro entorno y en nuestro propio país es justo lo contrario. Son personas que responden a intereses que se sirven del voto ciudadano, porque entre otras cosas no te dejan elegir, entre otros, tú solo eliges entre un muestrario que te presentan y te dicen este y este, y tú dices, bueno, pues es que yo te represento a ti, bien, ¿y cómo? ¿Y ante quién presenta usted luego cuenta, ¿no? Cuando no, realmente son grupos de poder. Y ahora mismo el político es el exponente de esos grupos de poder ante los ciudadanos, que dicen defender a los ciudadanos, pero realmente una simple mirada a nuestro alrededor nos dice que sí, que se hacen cosas por los ciudadanos, pero digamos el resto del esfuerzo, porque el esfuerzo principal es para favorecer a determinados grupos de poder, vamos a decirlo así, ¿no? ¿En el futuro va a ocurrir lo mismo? Pues probablemente, pero es que ya lo tenemos. Ya. No, a ver, visto así sí que es cierto, pero no sé, yo creo que eso puede ser al fin y al cabo un poco peligroso, entre comillas. No quita obviamente el desarrollo tecnológico, porque el desarrollo tecnológico es brutal. Si cambiamos, es que me estoy imaginando una ciudad estilo cyberpunk, más o menos. Pero no sé, yo veo ahí no lo veo tan claro por el hecho de que depender de un algoritmo, pues al fin y al cabo, que está supervisado por personas es lo mismo que depender de personas. Sí. Eso es así. Lo que pasa es que con unas capacidades incrementadas por esa velocidad de cálculo de los procesos que te hacen manejar la información mucho más eficiente y tener respuestas mucho más completas y mucho antes. Pero en el fondo hay alguien que está apretando unas teclas en un teclado. Claro, o sea, en el fondo es eso, en el fondo es estar controlado, o sea, que lo controla un equipo de humano igual. No sé, de momento lo voy a dejar ahí, no quiero tampoco rayarme mucho la cabeza, que ya bastante llevo. Así que, ¿cómo crees tú en el tema de la educación? ¿Tú crees que, porque antes lo hemos hablado, que decías, no, los profesores van a volver a lo de antes, a los trabajos en papel y demás? Yo creo que eso es un error, yo creo que estas facilidades y estos avances que tenemos hoy en día habría que abrazarlos, no habría que rechazarlos. ¿Cómo crees que será la educación en un futuro? Bueno,
Bueno, Pregunta primero, ¿cómo que crees? se las trae, ¿eh? ¿Cómo crees? Y luego te voy a hacer otra. ¿Cómo crees y cómo te gustaría? A ver, si tenemos que partir de la base de qué consideramos educación. Hay una diferencia importante que no siempre se tiene en cuenta entre la educación y la formación. ¿Vale? Hay centros educativos donde las personas normalmente van a formarse, aunque también pueden educarse, pero la educación en el fondo es... A ver, la educación siempre viene de casa, eso es así. Sí, pero la educación es, por definirlo de una manera sencilla y rápida, es la adquisición de valores de convivencia y que te permiten convivir contigo mismo y con los demás. Es una forma de entender la vida, ¿no? Entonces, tú estás educado cuando tienes una perspectiva adecuada de qué es lo correcto y lo que no lo es. En ese momento es cuando tú tienes educación en todos los ámbitos, en el ámbito personal, pareja, familia, amigos, trabajo. Una persona educada es una persona que sabe comportarse y que tiene unos valores éticos y morales que le permiten convivir en armonía, en seguridad, buscando el bienestar propio y de los demás. La formación, que está relacionada pero no es lo mismo, la formación es la adquisición de capacitaciones de tipo técnico para poder desarrollar una actividad. Ambos fenómenos, digamos, se interrelacionan e interactúan. Es cierto que en los centros educativos se forma y también se educa algo porque nos relacionamos con otros grupos de personas, con otros individuos y también aprendemos cosas en el ámbito educativo, pero lo que llamamos centros educativos son más propiamente centros formativos. Y en casa, o lo que es la familia, nuestro entorno, es donde, como tú comentas, hay que educarse, aunque también se forma, también adquirimos algunas habilidades, algunas capacidades que nos permiten luego pues, el desempeño de una actividad profesional. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo va a ser la educación? Pues yo creo que la educación tiene que ser, en primer lugar, integral. ¿Qué quiere eso decir? Tenemos que saber comportarnos en todos los aspectos, en todos los ambientes, en todos los contextos. No educados en casa y fuera de otra forma y tal. Tiene que ser completa en el sentido de que tiene que ser abierta. Cuando algo no sepamos, pues tenemos que estar abiertos a las correcciones, pero también tenemos que estar abiertos a poder corregir a otros de una manera argumentativa, de una manera suave, ¿no? Que no muchas veces se educa humillando y eso no es el camino adecuado. Y todos estos fenómenos de la inteligencia artificial pueden ayudar pues al poner a nuestra disposición pues todas estas informaciones. Por ejemplo, si nosotros necesitamos visualizar un vídeo temático sobre algo, pues que se nos pueda aportar, ahí es un gran facilitador. ¿Cómo puede ser en el futuro? Pues teniendo en cuenta también nuestras limitaciones, porque llegará un momento en el que nos sentiremos mal porque pensaremos que la máquina va a hacerlo todo mejor y antes. Y sí, pero eso no significa que nosotros no podamos hacer nada, sea siempre peor o sea siempre después. También tendremos algo que poder ofrecer. Y luego, pues también tener en cuenta que en el futuro igual se desarrollan algunas herramientas por las cuales nosotros podemos disponer de información sin realizar el trabajo que estamos haciendo ahora mismo. Por ejemplo, imagínate que a través de la inteligencia artificial somos capaces de implantar contenidos informativos en nuestro cerebro a través pues, de determinadas configuraciones neuronales que seamos capaces de identificar y ya no sea necesario leerte libros o aprenderte fórmulas matemáticas, sino que en una sesión, pues hoy te vas a aprender, por ejemplo, imagínate, pues la época napoleónica, la historia de Europa, pues te vas a sentar o te vas a tumbar en un sitio, te pondrán algún tipo de artilugio y sin que tú seas plenamente consciente vas a disponer de esa información. Algo que ahora mismo nos suena a ciencia ficción. ¿Eso tú lo ves como pues con implantaciones de chips y demás? Sí. O sea, eso ya es transhumanismo. Transhumanismo. Eso ya es implantarte algo que no estás adquiriendo tú,
pero que a través de este tipo de herramientas, de este tipo de vías, puedes disponer de esa información. Pero sí. ya eso, en cierta manera, te condiciona. Es decir, si yo a ti te implanto un chip en la cabeza, sea el que sea. Voy a poner el ejemplo del Neuralink porque es el más conocido. Pero yo a ti ahora mismo te implanto un chip en la cabeza, yo tengo el control de toda la información que te hago llegar a ti. Ujú. O sea, eso puede servir en parte como control de masas. Bueno, Daniel, eso se está haciendo ya. Lo que pasa es que sin recurrir a este tipo de Bueno, refinamiento claro, pero tecnológico. ahora mismo tú tienes la opción de decir que no a ese control. Por ejemplo, te tratan de controlar por los medios de comunicación, por ejemplo. Bueno, pues de mi generación, no sé quién verá la tele, pero en comparación con tu generación, pues muchísima menos gente ve la televisión o se informa por la televisión de mi generación que la tuya. Pues que te intentan controlar o manipular desde ciertas plataformas o no sé qué. Pues hay gente que a lo mejor no consumirá ese tipo de información. Que sí que es cierto que la propia educación y los propios libros de historia o de lengua, de lo que sea, te intentan manipular, entre comillas, o adoctrinar desde ahí. Vale, pero por eso estás obligado a hacerlo. Pero en parte tú tienes libertad para huir de otras formas de manipulación o de... ¿Cómo lo digo? De adoctrinamiento. En cambio, si te meten un chip en la cabeza, te hablo del Neuralink, como igual te pongan un chip en el brazo, da igual. O te pongan un brazo robótico, Sí, de estos biónicos, sí. biónico, que puedes convertirlo en pistola o lo que tú quieras, como un videojuego. Vale, perfecto. En el momento en el que te haces uno con las máquinas, sí que es cierto que tu potencial mejora, pero pierdes esa parte de humanidad. Al menos eso creo yo. Bueno, eso es cierto, pero porque lo hacen las máquinas. Pero tú ahora mismo lo ves desde tu perspectiva, eres un hombre adulto, tienes tu capacidad de discernimiento, etcétera. Pero tú piensas en los niños pequeñitos que entran en algún tipo de institución, que luego los ves por ahí en algún vídeo manejando un fusil, que están altamente fanatizados. Esos niños están siendo adoctrinados antes de que ellos puedan saber que lo están siendo. O sea, Sí, pero esos son condiciones y situaciones extremas. sí, pero por desgracia bastante habituales. Eso por un lado. Y luego por otro lado, no es realmente difícil engañar o manipular a una persona si esa persona no dispone de una información con la cual puede contrastar lo que nosotros estemos intentando hacer con ella. Hay una cosa que no deberíamos olvidar nunca. Nuestra mayor defensa, nuestra mayor protección ante esos intentos es una palabra, solo una palabra, pero es muy importante. Lo que pasa es que a mucha gente se le olvida, y es la palabra cultura. Una persona culta es una persona capaz de detectar los engaños y manipulaciones porque ya dispone de una información previa elaborada y contrastada. ¿Vale? Entonces, que a través de las máquinas se puede condicionar, yo estoy hablando de la adquisición de competencias técnicas. Imagínate, por ejemplo, que alguien te quiere explicar el periodo napoleónico, como he dicho yo antes. Bueno, pues dependiendo de quién lo cuente, si lo cuenta un historiador, por ejemplo, francés, pues lo contará de una forma. Si lo cuenta un británico, un español o un ruso, lo contará de otra. Pero imagínate que es, por ejemplo, para implantarte una serie de habilidades en el manejo de determinados productos químicos o en el manejo de determinadas fórmulas matemáticas. Para ese tipo de cuestiones no vas a tener que realizar un aprendizaje arduo, con muchos exámenes, con muchos contenidos por aprender y ejercitar, sino que sencillamente vas a saber hacerlo, ¿vale? Porque hay cosas que son opinables y cosas que no, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, la educación evolucionará positivamente si somos capaces de regular, y volvemos a la palabra de antes, qué tipo de contenidos o qué tipo de informaciones nosotros podemos implantar o poner a disposición de las personas valiéndonos de este tipo de herramientas. Sí, a ver, no, visto así sí que está bien. Lo que pasa es que al
O sea, tú le abres las puertas tanto a lo mecánico como a lo no mecánico. O sea, tanto a lo de razonar como a lo de no razonar. Le abres las puertas a todo y al abrir esas puertas, pues yo creo que eso, puedes estar sometido y no hablamos por no hablar de hackeos. Porque si hoy en día hackean un banco, por ejemplo, y le quitan todo el dinero, aparte de que al día siguiente lo va a tener el banco otra vez de vuelta, pero tú como mucho que puedes perder tus ahorros, vale, perfecto, pero que te hackeen el chip que tienes en la cabeza. Bueno, ahora mismo tenemos el fenómeno este de la enajenación mental transitoria, que muchas ¿Qué es eso? veces está inducido por sustancias psicotrópicas o estupefacientes y bueno, puede llevar a una persona a cometer determinados actos contra sí mismo y contra los demás. Es una especie de hackeo, en este caso químico, ¿no? O también ideológico, que también se hace, ¿Pero en se qué consiste condiciona. eso? ¿En qué consiste eso? La enajenación mental transitoria es, como su nombre indica, es mental transitoria, es decir, episódica, no es permanente, y la enajenación es cuando tú no tienes el control de lo que tienes, sino lo tiene un ajeno. En este caso, una Sí. idea, por ejemplo, o el efecto de alguna sustancia. Y ya existe ese fenómeno, de hecho creo que es atenuante a nivel judicial, ¿no? Pues si una persona ha hecho algo y es que, bueno, pues que no estaba en pleno dominio de sí mismo, tenía enajenación mental transitoria, pues se considera un atenuante. Se considera que esa persona no estaba en posesión de toda su voluntad o de toda su capacidad de buen juicio, por así decirlo. Son retos que se tienen de cara al futuro, pero que hoy en día también existen. O sea, no son nuevos peligros. Pueden ser peligros acrecentados por Están potenciados. una mala manipulación de este tipo de herramientas. Pero junto a eso, pues también existe la posibilidad de utilizarlas para bien, como casi todas las cosas. Tú puedes utilizar una piedra para hacer fuego o para abrirle la cabeza a alguien, ¿no? Sí. Y es la misma piedra. Pues con esto, pues más o menos ocurre lo mismo. En líneas generales, hay cosas que solo admiten un uso. Por ejemplo, si tú diseñas una ametralladora, Sí. pues hombre, De pisapapeles no lo vas a tener, eso es así. o para un museo, eso será cuando ya tenga mucha edad y ya no sea útil y a lo mejor hay otra ametralladora más poderosa. Pero este tipo de herramientas admite un doble uso, como todo, ¿no? Entonces, ¿es peligroso un vaso? Pues depende. Es un artilugio útil, muy sencillo, pero útil para beber, pero en función de cómo lo utilices, pues puede ser peligroso o incluso mortal. Pues con esto, lo que pasa es que multiplicado por un factor tremendo, ocurre más o menos lo mismo. No sé, yo ahí sí que soy un poquito más reticente, la verdad. Necesitaría verlo y necesitaría ver ejemplos y ya verlo como ya controlado, ¿sabes? En un futuro, si de aquí a 50, 60 años dicen eso, yo que tendré ya 70 y pico, yo no me, como mucho por la ilusión, cambiarme el brazo izquierdo a un brazo Pero, cyborg, ¿y pero poco más, la verdad, por qué el izquierdo? porque soy diestro. ¿Por qué el diestro? Bueno, imagínate que gracias a la inteligencia artificial, pues se diseña específicamente para ti pues un estilo de vida mucho más saludable que el que llevas. Un estilo de vida que monitoriza tu tiempo de sueño, que te ayuda a concentrarte y a relajarte mejor, que mejora tu capacidad nutricional porque permite seleccionar, cocinar y comer mejor los alimentos, que detecta amenazas a tu salud de manera precoz y es capaz de combatirlas con éxito aplicando los tratamientos diseñados también es profeso para ti. Y cuando tengas 70 años estás viviendo una segunda juventud porque se ha alargado tu vida, por ejemplo, 50 años más. O sea, hay que pensar que las cosas no está mal que existan. Lo que está mal es utilizarlas para el mal. Pero si estamos bien educados, que es yo creo que la base, la piedra angular de todo, si tenemos los valores éticos y morales adecuados, este tipo de progresos serán realmente progresos. No serán avances que nos hagan retroceder, sino que nos hagan avanzar. ¿Cómo podría hacer la inteligencia artificial para entender qué es lo éticamente correcto y qué no es lo éticamente correcto? Porque tú lo puedes programar, pero luego dentro de esas situaciones hay millones de posibilidades.
y cómo una inteligencia artificial puede pues eso, puede detectar, oye, esto está bien, esto está mal. Bueno, hay un autor que yo admiro profundamente, ya ha fallecido, Isaac Asimov. Yo recomiendo a todos nuestros amigos, por favor, si cae alguna obra en vuestras manos, leedla, porque además es un autor, primero muy prolífico y luego además tiene una característica que me gusta mucho, que es muy preciso en la exposición y además el tío tiene bastante sentido del humor, con lo cual sus obras son fáciles de leer, fáciles de comprender y te deja una sensación muy, muy bonita, ¿no? El libro de Azazel es absolutamente, para mi gusto, está en mi top 10 de libros. Bueno, pues en la saga La Fundación y luego en otros libros que tiene, él promulga las 3 leyes básicas de la robótica. La robótica es, un robot es un autómata, pero que está programado, ¿no? Y la robótica tiende a crear figuras más o menos humanoides para que la convivencia con ese tipo de artefactos se nos haga más llevadera. La película esta de Will Smith, Yo Robot, pues lo recoge muy bien. Y él formula las 3 leyes de la robótica. Entonces el robot, ya sabes, nunca bajo ningún concepto tiene que perjudicar al ser humano, tiene que cuidar de sí mismo, y en contradicción de esas 2 leyes prevalece el cuidado del ser humano. Pues mira, si esas leyes nos las aplicásemos hoy en día a las personas, créeme que muchas de las cosas que pasan no pasarían. Ya. ¿Vale? O sea que nos estamos preocupando por una inteligencia artificial futura cuando la inteligencia nacional actual, Sí. natural, presente, fíjate lo que está produciendo, ¿no? Entonces, vamos a esperar que llegue el futuro y vamos a ver cómo vamos gestionando. No tiene por qué ser tan malo. Sí que es cierto que existen riesgos, pero igual podemos ir corrigiéndolo sobre la marcha. No, a ver, ese sería el objetivo para intentar afinar todo lo posible y más pues estos procedimientos tecnológicos. Lo veo lejano, la verdad, porque lo veo lejano. Ojalá en un futuro pues eso vaya mejor y sea más beneficioso que perjudicial. Porque claro, también te digo, aquí una cosa mala, una persona mala, pues a ver, la puede liar, pero necesita convencer a muchas más personas. En cambio, una inteligencia artificial que se revele o con fines malignos o malos para nosotros, que quizá ella no lo puede, la propia inteligencia no lo reconoce como algo malo. Por ejemplo, Elon Musk puso el ejemplo, creo que lo dije en otro episodio también, de la carretera y el hormiguero. O sea, si la inteligencia artificial busca hacer un planeta mejor y nosotros estamos aquí y no nos ve tan importantes, pues va a pasar de largo. Es como hacer una carretera y justo en mitad de la carretera hay un hormiguero. No vas a cambiar la carretera por el hormiguero. O sea, tú no odias a las hormigas, no las odias. Lo que pasa es que están en un lugar desafortunado, en un momento desafortunado. Es cierto, pero... Y hay un pero, eso está pasando ya. Mira, en China no hace tanto se inauguró la presa de las 3 gargantas. Para hacer esa presa, que es yo creo que la mayor del mundo, no sé si han hecho otra en Brasil, por ahí, pero bueno, esa es una presa descomunal. Hubo que expropiar y desplazar a más de 2 millones de personas que vivían en los pueblos ribereños de los ríos, que se iban a inundar cuando la presa contuviese el agua y generase ahí el embalse. ¿Y se hizo por qué? Bueno, pues porque lo decía el gobierno. ¿Por qué lo decía el gobierno? Pues porque había que obtener energía eléctrica, había que regular las crecidas de ese río que provocaban inundaciones y muertes, y se eligió hacer eso, ¿no? Y ese hormiguero en ese momento no contó. Luego se les realojó y tal. En todos los países tenemos ejemplos de, se va a hacer una autopista o se va a hacer un colegio y tal. Que lo diga una máquina, pues nos parece algo,
un poco humillante, ¿no? Porque bueno, yo me tengo que ir de aquí porque la inteligencia artificial ha dicho esto. Claro. Pero es que eso está pasando y lo dicen personas. Y detrás de esa inteligencia artificial, pues quien está programando los criterios a la hora de decidir algo, también es una persona. Por lo tanto, es un refinamiento más de cosas que se están haciendo ya. Probablemente ahora mismo un ser humano tendría dificultades para exponer las razones por las cuales hacer algo. La inteligencia artificial tendrá muchas menos porque contará con mucha más información. Sí, a ver, visto así, la verdad es que sí que suena mejor. Aunque, claro, habría que dejarle muy claro a esa inteligencia que nosotros, o sea, que no se toca. Creía que ibas a decir, aunque nosotros seamos la hormiga, ¿no? No, o sea, en este caso la hormiga que no se toca. Claro, ahí Habría están que las decirlo. 3 leyes de Isaac Asimov que, bueno, habría que hacerle también un reconocimiento como se merece, porque yo creo que son atemporales. Y luego estamos hablando de la inteligencia artificial y estamos hablando de las máquinas, pero estamos dejando un poquito al margen lo que tiene que ver con la tecnología. O sea, una inteligencia artificial te puede dar un resultado en una pantalla, pero luego ese resultado hay que convertirlo en una realidad, en hechos, ¿no? Y la tecnología también está haciendo sus progresos, también está avanzando nuevos materiales. Fíjate, antes se hablaba de la metalurgia, que es el tratamiento, la manipulación de metales. Ahora se está hablando de la plastilurgia, ¿no? Como metales, De los plásticos. polímeros, plásticos y tal, que tienen unas capacidades, unas combinaciones que se están haciendo asombrosas, aplicables a un montón, tal vez a ese brazo izquierdo biónico A mi que brazo te biónico, quieras efectivamente. implantar, que se está generando, bueno, tejido artificial, incluso contando con una base natural. Es decir, ahora mismo hay una serie de avances que la inteligencia artificial también está haciendo posible. El problema es el mal uso, la mala programación, la ausencia de responsabilidades efectivas si se comete un error. Sí, eso yo creo que no es incuestionable, no se puede discutir. Pero las ventajas que puede proporcionar tampoco son desdeñables. Y hay que encontrar un equilibrio entre el avance seguro y la prevención de excesos que puedan ser peligrosos. Pues mira, si quieres ya, y con esta pregunta acabamos, si te parece. ¿Cómo crees que como especie, nos podríamos defender en el caso en el que una inteligencia artificial se revelara? Pues sí que es cierto, tenemos ejemplos en el cine, como Terminator, por ejemplo, pero ¿cómo crees tú una manera realista de, pues eso, una inteligencia artificial se revela y quiere ir en contra de la humanidad? ¿Cómo crees que se podría parar o si se podría parar? Bueno, ya habrá hecho lo suficiente como para protegerse, si realmente es Claro. inteligente. A mí se me ocurren algunos métodos, pero igual si lo decimos, aprende y ve este vídeo dentro de unos años y dice, mira, estos dos tíos dijeron esto, pues vamos a hacer esto otro para protegernos de esto, ¿no? Pero bueno, digamos que el más accesible sería un PEM, un pulso electromagnético, es decir, dejar sin energía las máquinas. Nosotros porque vivimos, porque tenemos energía, que nuestro cuerpo pues va incorporando y eso permite un funcionamiento biológico. ¿Por qué funcionaría una inteligencia artificial? Porque tiene un adecuado suministro energético. Si se interrumpe ese suministro energético, pues por mucho programa que tengas, si no puedes correr en ningún aparato, no puedes tener ninguna, digamos, proyección de ese poder. Por lo tanto, interrumpir ese suministro con un PEN, con un pulso electromagnético. La manera de crearlo, esa me la voy a reservar, porque no quiero que aprendan. Pero ¿no crees que esa propia inteligencia ya sería... O sea, porque si tú vas a atacar a algo, vas a hacer un ataque a nivel militar, intuyo que los planteamientos serán iguales. O sea, si tú vas a atacar algo, tienes que saber defenderte de ese mismo algo. ¿Tú te crees que esa inteligencia no sabría defenderse? No lo pondría fácil, pero bueno, nosotros también tendríamos algún margen de maniobra. Hombre, claro, ¿vale? por supuesto. Nos reservaríamos una puerta de atrás. Insisto que estamos dando muchas pistas. Sí, a ver, yo creo que... Un huevo de Pascua. ¿Sabes lo que es un huevo de Pascua? Un easter egg. Un huevo de Pascua es en el mundo de la programación cuando se deja
digamos, una serie de líneas de código ahí. Bueno, pues hay formas de hacerlo que para la inteligencia artificial, por mucho que sea inteligente, es indetectable. Y bueno, yo no soy programador, pero conozco algunas sin ser programador. Imagínate los programadores de verdad. Pues nada, entonces habrá que tener cuidado en ese caso. Y quién sabe, como dicen los profesores, volver al papel y al boli y a las cartas y correspondencia por correo, y es lo que hay. Y ya está. Es lo que hay. Ya la cuenta de Amazon, adiós, sin Netflix y nada, pero es lo que toca. Ay, qué vida, madre mía. Es lo que toca.